¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la solución a los dos problemas del examen de física que se subió en Classroom para su comprensión, análisis. Si tienen alguna pregunta, respuestas o si tienen alguna duda, si quieren volver a hacerlo, pues aquí está el video. Entonces, les voy a dejar el video ahí con la grabación que hice del primer problema y regresando luego de ese, vemos el siguiente problema. Así que los dejo con el video. Bueno, primero que nada tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Como se ha visto anteriormente, el diagrama de cuerpo libre es el primer paso para resolver nuestro problema. Un buen diagrama de cuerpo libre nos lleva al éxito. Para ello yo he trazado el diagrama aquí como lo ven ustedes, donde tenemos nuestro punto O, punto origen, y el punto en donde está teniendo acción la fuerza, que en este caso es una fuerza de 725 libras. Como hemos visto con los temas tratados en Classroom, el momento de una fuerza con respecto a un punto se determina con la fórmula fuerza por distancia. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en el origen o en el punto O tendría que ser igual a 0, que también sería igual a fuerza por distancia. Tenemos una sola fuerza aquí en este caso, que es la de 725 libras. Por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de momentos en el origen es igual a esa fuerza, que son 725 libras, que van a ir multiplicadas por una distancia. Y es aquí donde viene el meollo de todo este asunto. ¿Cómo encontrar esa distancia? Como lo hemos visto, la fuerza tiene que ir multiplicado por la distancia perpendicular a la fuerza que exista entre la fuerza y el punto donde queremos analizar, que en este caso es el punto O. Tenemos que empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes gusten. En este caso yo lo haré de izquierda a derecha. Primero que nada, para llegar a la fuerza tengo que recorrer por todo este diagrama, vengo por aquí toda esta distancia, que son 4 pies. Por sus siglas en inglés, FT, 4FT. Positivos porque están del origen hacia la derecha. Luego entonces viene lo más complicado, podría decirse en este caso. Esta distancia que tenemos aquí tiene cierto ángulo, que es de 45 grados. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que si esta distancia yo la descompongo en sus dos componentes de distancia, yo tendría entonces una distancia componente en Y y una distancia componente en X. Ahora, como mi fuerza está en Y, que es pura en Y, como la vemos aquí, la distancia componente en Y no me sirve de nada porque sería coplanar a la fuerza y la distancia que me interesa es la distancia perpendicular. En ese caso me interesa esta de acá. Haciendo el método del paralelogramo, como se ha visto en temas anteriores, movemos esta distancia que está aquí para acá para completar nuestro triángulo, ¿sí? Entonces, la que me interesa es esta de aquí. Esa de ahí viene siendo el cateto adyacente de este triángulo que tenemos que se nos formó ahí. Y se los voy a marcar con un color diferente. Este triangulito que se nos acaba de formar aquí, con las componentes tanto en Y como en X de la distancia, nos permiten hacer un análisis de ese triángulo para sacar el valor en X de esa componente. Recordaremos también que en otros temas se ha visto que seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? En este caso yo necesito el cateto adyacente a ese ángulo. ¿A cuál ángulo? Al ángulo que me está dando el problema. Yo les recomiendo que cuando tengan un problema de este tipo siempre tomen el ángulo que les está dando el problema, no alguno que ustedes hayan encontrado por deducción. Por lo general se utiliza siempre el ángulo que te da el problema. Entonces en este caso tenemos el cateto adyacente y la regla que cumple este ángulo es esta. Hacemos un despeje mandando la hipotenusa para acá y nos queda hipotenusa coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente, que es el que necesitamos calcular. En este caso la hipotenusa vale, como lo vemos aquí, 3 pies. Entonces es 3 pies coseno del ángulo, que es 45 grados. Ese es igual a mi cateto adyacente. Por lo tanto, la componente de la distancia
de esa línea es 3 pies coseno de 45 hacia la derecha, que es positivo, por lo tanto suma 3 coseno de 45 grados. Y por último tenemos la última distancia que va de aquí para acá. Si se fijan, tiene un retroceso, o sea, la distancia en vez de ir a la derecha va hacia la izquierda. Por lo tanto, el signo en este caso para esta componente en distancia tendría que ser menos un pie. Y de esa manera ya tenemos nuestra fuerza por la distancia que necesitamos, o la distancia real, o la distancia perpendicular de la fuerza con respecto al punto de origen. Si realizamos esta suma, nos queda un total de 5.1213 pies. Por lo tanto, la sumatoria de momentos en O sería igual a 725 libras, que multiplica a 5.1213 pies. De esa manera, yo solamente multiplico 725 por 5.1213 pies y me va a dar mi total en libras-pies. En este caso, la sumatoria de momentos en el origen es igual a 3.712.95 libras-pie. Que si bien es cierto, este es un resultado correcto, no está expresado de la manera correcta. Sepamos que cuando tenemos arriba de 1000 libras-pies, tendríamos que simplificar con su prefijo del Sistema Internacional de Unidades, que serían las kilolibras. Por lo tanto, el resultado correcto debiera ser que la sumatoria de momentos en O es igual a 3.7129 kilolibra-pie. Y con eso terminamos el problema. Pues bien, muchachos, ¿qué tal? Espero les haya salido bien el examen y hayan tenido los mismos resultados que se obtuvieron aquí con este pequeño video. Y sin más, pues déjenme les explico el siguiente, que en este caso va a ser el problema número 2 del examen, que es este problema de aquí que viene en el libro, por supuesto. Ahí vienen las respuestas, las pueden consultar si tienen alguna duda. Es este problemita y pues sin más paso al video de la explicación. Espero les sea de gran ayuda y pues vamos a ello. Bueno, para este como se ha visto en las lecturas que hemos realizado, la reacción que genera un pasador, o las reacciones que genera un pasador, tienen dos componentes. Tenemos una componente en X y una componente en Y. En este caso yo las voy a nombrar fuerza A componente en X y fuerza A componente en Y. Ahora, tenemos que analizar bien este dibujo. Para empezar, tenemos que saber que para encontrar las reacciones en un pasador, tenemos que echar de mano de todas las herramientas que tengamos para la solución. En este caso, tenemos la sumatoria de momentos en el origen, que debe de ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en X, que debe de ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0. Entonces, de esta manera nosotros vamos a dividir nuestro pintarrón para trabajar. Una vez dicho esto, volvemos al diagrama de cuerpo libre, que como siempre es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos haciendo un problema. Tenemos que trazar nuestro diagrama de cuerpo libre porque es el que nos va a llevar al éxito de nuestro problema. Como pueden ver aquí, ya tengo trazado mi diagrama con las distancias correspondientes y con todas las fuerzas conocidas que me da el problema, que es la fuerza de 60 kilonewtons y también el momento, que son 30 kilonewtons metro, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a empezar con la sumatoria de momentos en el origen. En este caso, el origen que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser A. Por lo tanto, todo este se vuelve mi origen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué? La primera fuerza que tiene acción en ello, este es un cable que está haciendo tensión en BC. Una fuerza en BC, por lo tanto, yo la voy a llamar fuerza de BC, FBC. Esa FBC o fuerza en BC, lo voy a cambiar de color para que se vea mejor, fuerza en BC, también tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y.
esa fuerza componente en X y componente en Y está dada por la relación que el mismo problema nos está dando, que es este triángulo de relación que es 3, 4, 5. Y con ello vamos a poder hacer nuestros cálculos. Dicho esto, pasamos entonces a encontrar los momentos en el origen. Tenemos que recordar que un momento es una fuerza por una distancia. Por lo tanto, vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4 componentes en esta fórmula, que va a ser la componente de FBC en X, la componente en FBC de Y, nuestra fuerza que está por ahí y el momento que ya tiene su valor dado. De esta manera, entonces, podemos continuar. Ahora, ya que tenemos eso, tenemos que decir FBC, que sería nuestra fuerza, va a ir multiplicada por una distancia, pero esa fuerza no es solamente la fuerza como tal, sino la componente de una de ellas. En este caso, la componente en X, que es la primera que voy a tomar, tiene el 3 y el 5, que como bien sabrán, para la relación trigonométrica es 3/5, como se ha visto siempre, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería multiplicado por la distancia. En este caso, la distancia son, que es esta que es la fuerza de componente en X, la distancia tiene que ser la distancia perpendicular. Entonces la distancia perpendicular es la que me lleva al punto donde tiene acción este cable, que es aquí. Y entonces es esta distancia, que son 3 metros. Una vez concluido esa, entonces tomamos la siguiente, más FBC, que va a ser la otra componente, que por obvias razones es 4/5. Si en una fue 3, en la otra es 4, pero de igual manera por las relaciones trigonométricas, que es el seno, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, nos da 4/5. Ahora, por la distancia, como este está perpendicular, entonces la distancia perpendicular a el origen es 1 metro, por lo tanto va a ir multiplicada por 1 metro. De ahí en adelante tenemos que hacer nuestros momentos, que sería esta fuerza que genera un momento horario. Entonces nosotros sabemos que los momentos horarios nos generan un momento de signo negativo. Por lo tanto, tenemos que multiplicar esos 60 kilonewtons por 1 metro. Entonces multiplicamos la fuerza, que son 60 kilonewtons, por 1 metro. Y por último tenemos nuestra fuerza o nuestro momento. Y nuestro momento nos dice, ¿sabes qué? Aquí hay un momento de 30 kilonewton metro que está con signo negativo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es restarle esos 30 kilonewton metro. Y esto tiene que ser igual a 0. Si hacemos nosotros nuestra suma, sabemos entonces que si yo multiplico 3 por 3 me da 9/5, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí 9/5 de FBC, y si yo multiplico acá 4 por 1 tengo 4/5. 9/5 más 4/5 de FBC me da 13/5 de FBC. Entonces yo puedo poner FBC que multiplica a 13/5 por la fuerza. En este caso, como ya está multiplicada por la distancia, son 13/5 de metro por FBC. Y sumamos esta, 60 por 1 me da 60 y 30 kilonewtons me da 60 menos 30 menos 90 kilonewton metro. Esto tiene que ser igual a 0. Luego entonces tenemos que hacer nuestro despeje para encontrar la fuerza de tensión del cable BC. Lo único que tenemos que hacer es pasar este al lado derecho, que se pasa positivo, y este que está multiplicando que pase dividiendo. Y por la regla de la tortilla muy comúnmente dicha, o en este caso que el que está dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo, nos queda que FBC es igual a 90 kilonewton metro, que va a ir multiplicado todo esto por 5 metros entre 13. De esa manera yo encuentro mi FBC o la fuerza del cable tensor, que va a ser igual a 34.61 kilonewtons. Lo encierro en un cuadro y aquí ya tengo
la fuerza de mi cable tensor. La fuerza del cable tensor, que es de 34.61 kilonewtons. ¿Para qué encontré esto? Porque esta fuerza en la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y me va a hacer falta para encontrar las reacciones en ese pasador. Porque si bien es cierto, el pasador está haciendo cierta fuerza, el cable también está haciendo cierta fuerza que está deteniendo todo esto que está pasando por acá. Ahora, hay una pregunta muy consistente cuando se dan este tipo de problemas. Oiga, maestro, aquí yo tengo un momento que tiene 30 kilonewtons metro, que no debería de multiplicar yo por cada metro que esté alejado. En este caso no, porque es un momento ya calculado. Si tú lo haces y lo multiplicas por otro metro, te va a quedar por metros cuadrados, y eso no es nada lógico. Si ya está un momento ahí, el momento se queda tal cual. Si ya el problema te da el momento, tú lo tomas tal cual está el momento. Caso contrario, que pasa en los resortes, que analizaremos más adelante. Dicho eso, entonces lo único que nos queda es hacer nuestras sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X, nosotros vemos que solamente vamos a tener ciertas reacciones. Por ejemplo, tengo esta componente en X, tengo esta componente en X y nada más. Porque esta es pura en Y y esta no tiene componentes. Entonces, esto va a estar muy sencillo. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Voy a asumir que la fuerza componente en X del pasador A es positiva. Por lo tanto, la fuerza AX va a ser positiva. Luego entonces, la componente de FBC también la voy a suponer, pero en este caso, como yo supuse esta positiva, quiere decir que esta tendría que ser negativa para que haga ese contrapeso y se mantenga la relación que debe de ser igual a 0. Ojo, si la tomas positiva, no pasa nada, ¿sí? Entonces, yo la voy a tomar en este caso positiva para que vean qué es lo que está pasando. Si yo la tomo positiva, yo tomaría entonces más esa fuerza BC por su componente, que en este caso sería 3/5, como ya lo habíamos platicado antes. Esto debería ser igual a 0. Si yo sustituyo FBC, el valor de FBC, que es 34.61, me quedaría FAX más 34.61 kilonewtons por 3/5. Esto debe ser igual a 0. Si yo multiplico por 3 entre 5, entonces me da el resultado de FAX, sería más 34 por 3 está alrededor de 100, entre 5 te da como 20, que en este caso es 20.76 kilonewtons, debe ser igual a 0. Por lo tanto, fuerza componente en X del pasador es igual a menos 20.76 kilonewtons. Si lo paso a la derecha. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si la componente en el cable tensor es positivo, por lo tanto, la componente en X de A tendría que ser negativa. Por lo tanto, como yo sé que la componente en el pasador debiera ser positiva, entonces yo concluyo que FBC, la componente en X del cable tensor, es negativa. Y le pongo entonces negativo y al final obtengo mi resultado con mi componente positiva. De esa manera yo sé entonces que FBC en su componente en X es negativa. Y vamos al siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en Y, sin antes recordar que tenemos que marcar ese círculo, la sumatoria de fuerzas en Y pasa algo similar, pero aquí obtenemos otras componentes. La FBC, nuestra FAY y nuestra fuerza que está en X. Por lo tanto, tendríamos que decir mi fuerza A componente en Y, luego menos la componente en Y de mi componente o mi cable tensor FBC. ¿Por qué menos? Porque si yo estoy suponiendo este positivo, igual que acá, si estoy suponiendo este positivo, el otro o los otros tendrían que ser negativos para que el sistema se mantuviera equilibrado. Por lo tanto, hago menos FBC por 4/5, pura lógica. Si aquí uso 3/5, acá uso 4/5. Entonces, FAY menos FBC por 4/5 menos esta fuerza que está acá desde 60 kilonewtons. Esto tendría que ser igual a 0. Entonces, si yo sustituyo el valor, tengo FAY, que
que sería menos 34.61 por 4 quintos menos 60 kilonewtons. Obviamente esos son kilonewtons, ahí me faltó ponérselos. Si yo hago esta multiplicación aquí, me queda que ese valor es de, ya junto con el, ¿cómo se llama? Con la multiplicación y la suma de este, me queda entonces que es 87.68 kilonewtons. FAY, si ustedes tienen alguna duda, pueden ponerle pausa al video y sacar su multiplicación. Porque 34 por 4 te da 3 por 4, 12, 120, como 150 entre 5 te da como 20, 28, algo así, menos 60, menos 28, o sea, algo así, menos 87.68 kilonewtons. Que eso es igual a 0, que si yo lo paso para el otro lado me queda que la fuerza componente en Y es igual a 87.68 kilonewtons y mi componente en Y de ese pasador es positivo. Y con eso terminamos el problema número 2 del examen. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció el video? ¿Sí les salió igual? Espero que sí, lo hayan puesto bien en el examen. Una pequeña notita ahorita que estaba viendo el video y lo acabo de notar. Cuando ahí hice la multiplicación por 5 metros entre 13, realmente era por 5 entre 13 metros. O sea, 5 treceavos, o sea, todo va entre 13 quintos de metro. Entonces, al voltearlo queda por 5 entre 13 y era entre 13 metros. De otra manera no se podría porque te quedarían metros cuadrados. Entonces, era dividir entre 13 metros, no por 5 metros. Ese era un pequeño detallito porque ahí noté al final. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal, denle un like si les ha gustado y nos vemos en el siguiente.